Bienvenidos al 6º episodio de Lejano Oeste. Desde Tbilisi, capital de Georgia, os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Eliminar intermediarios parece un proceso natural de todo empresario, que quiere obtener un producto en las mejores condiciones posibles. Llegar a la fuente, o pensar que hemos llegado a la fuente, nos produce satisfacción, y es un objetivo prioritario en muchos compradores en China. La mayoría no lo consigue, sin embargo, esa misma mayoría piensa que sí lo ha hecho, y que está comprando en fábrica. Hoy, en Lejano Oeste, vamos a hablar de fábricas y de traders. ¿Cuántas veces habremos escuchado aquello de yo compro en fábrica? Intuitivamente, parece claro que comprar en fábrica es mejor. No veremos a nadie comentar orgulloso que compra al intermediario de un intermediario. Es difícil que un anuncio de televisión nos seduzca con un compre colchón al mejor intermediario del mercado. Lo normal es que nos tienten con un directo de fábrica. Los traders chinos lo saben. Cuando usted se acerca a un stand de la Canton Fair y le pregunta al proveedor si son fábrica, quizá no se plantea que antes de usted esa pregunta la hicieron otros 300 compradores internacionales, en cada uno de los más de 60 años que lleva organizándose esta feria. Quizá el primer expositor pecó de honesto y le dijo que no, quizá el segundo también, pero os aseguro que en este sencillo mecanismo de prueba-error, los chinos ya entendieron hace algunos años que contestar no a esa pregunta no funciona. Por lo tanto, contestan sí. Y contestan sí en una variedad de opciones que depende de sus años de experiencia. Sí y ya está, sí y puede visitarnos cuando quiera, sí y tenemos muchas fábricas, sí y mire la tarjeta de visita que aquí lo pone, y muchas más. Sí y puede visitarnos cuando quiera viene también de haber aprendido que cuando empezaron a mentir y a decir sí sin más, los compradores más versados les decían bien, ¿cuándo podemos visitar la fábrica? Y entonces aparecía un cúmulo de excusas. Es que está muy lejos, es que hay que ir en avión, es que está todo expuesto en el stand. El tenemos muchas fábricas es de trader muy novato, pero es posible encontrarlo a veces todavía. Lo de mire esta tarjeta que aquí lo pone es sensacional, teniendo en cuenta que en la entrada del recinto ferial te imprimen 100 tarjetas por $1.50 y puedes escribir en ellas si quieres que tu tío inventó Internet. En fin, nunca recomiendo comprar en ferias, pero es una buena toma de contacto con el país. Sirve para ver novedades, realmente cumple una función. En mi experiencia en China diría que entre 7 y 8 de cada 10 clientes que creen comprar en fábrica no lo hacen. Es curioso cuando intentan demostrarte que sí, que han visitado la fábrica, que se han sentado en la mesa del dueño, que han estado en su boda y muchas otras pruebas incontestables de que realmente están comprando en fábrica. No. Pruebas innegables de que realmente los chinos son más listos que nosotros. Dejo este tema abierto para futuros episodios porque el objetivo de este no es demostrar que en realidad no estamos comprando en fábrica. Es debatir si comprar directo de fábrica es lo que más nos interesa. Pero si no son fábricas los que dicen serlo, ¿qué son? Son traders. ¿Y qué es un trader? ¿Por qué existen? Traders hay en todos los países, pero es cierto que China los desarrolló como subespecie y les otorgó un espacio notable en el comercio internacional. Un trader es básicamente un intermediario. Compra productos y los vende. La mayoría de las veces ni los compra, o como mínimo no los adquiere. Muchos de los traders con los que trabajamos son una empresa que se compone de una persona de contacto, un maletín y un portátil. Pero ojo, no es un parásito, cumplen una función. El problema es que quizá los países latinos, mediterráneos, también los árabes, no estamos acostumbrados a pagar por servicios, o pensamos que todo lo podemos hacer nosotros mismos ahorrándonos ese coste. Y los traders tienen mala fama. Los países nórdicos o países anglosajones, quizá con la experiencia de los años han desarrollado otro tipo de preferencias y sí están más acostumbrados a trabajar con traders que cumplen una función concreta. ¿De dónde surgieron los traders? Pues reduciéndolo al absurdo, solía decir que un trader era el niño listo del pueblo que hablaba inglés, o como mínimo cree que sabe hablarlo, y era lo suficientemente inteligente como para hacer funcionar una computadora.
Creando un catálogo de productos de las fábricas del pueblo, era capaz de imprimir flyers, presentarse en una feria con 4 muestras o, años más tarde, preparar una página web y anunciarse en Alibaba. En aquella primera época de apertura, las fábricas no tenían suficiente visión como para contratar a un becario que hablara inglés. Es verdad que muchas veces en zonas remotas, e incluyo las afueras de Shanghai como zona remota a finales de los 90, era difícil encontrar a alguien que hablara inglés. Los traders eran la interface más sencilla para unir dos mundos. Y si nos vamos más hacia atrás, debemos pensar en el origen de la apertura de China al mundo. Dejando a un lado la privatización de las fábricas estatales en aquel momento en que los chinos descubrieron que si convertías a funcionarios en empresarios, de repente las fábricas pasaban a producir 10 veces más, la mayoría de inversión extranjera se situó en la zona de Guangdong, en la recién creada Shenzhen, que pasó de ser una aldea de pescadores de 30.000 habitantes a los más de 13 millones actuales. Esto sucedió básicamente porque la mayor parte de la inversión extranjera directa venía de Hong Kong y Taiwán. Un dato que solemos obviar cuando aseguramos que Estados Unidos y Europa desarrollaron China. No quiero desviarme del tema abriendo un melón geopolítico, pero es importante entender quién invertía en China para saber quién movía los hilos. Y sí, en los tiempos del Made in Hong Kong y el Made in Taiwan, cuando todavía no comprábamos nada en China, se creó una industria en estos dos lugares que sirvió para que siguiéramos comprando los mismos sin apenas notar que la fábrica se había movido del lugar. Es decir, los primeros traders eran hongkoneses y taiwaneses. Cuando China se abrió definitivamente, ya no era solo Shenzhen, patrocinada por hongkoneses, quien nos lo vendía casi todo. Era un gigante que nos lo iba a vender todo, porque sin hacer mucho ruido iba a pasar en pocos años de ser un país sin comercio internacional a ser el mayor exportador del mundo. El comercio trae prosperidad, la prosperidad trae educación, y la educación genera a estos chicos listos que estudiaban en la capital, volvían a su pueblo y veían un enorme terreno de cultivo. Miles de fábricas que no sabían hablar inglés, que no se exponen en ferias ni se promocionan en portales web. Básicamente fábricas satélites de otras más grandes, más famosas o más antiguas. El trader es ese animal empresarial que convertía granjas en centros de alta tecnología, con un poquito de marketing y Photoshop. La evolución no se hizo esperar, y las grandes ciudades se convirtieron en viveros de traders. Cuando un extranjero contrataba a un estudiante como traductor en una feria, este se daba cuenta de todo el potencial que tenía. ¿Por qué traducir cobrando algunos cientos de yuanes por hora cuando puedo dar servicio a mi cliente de aquí en adelante para que no tenga que venir tan a menudo? Y si el traductor no era lo suficientemente listo para verlo, los expositores se encargaban de remarcárselo. Si haces que el guiri compre aquí, te llevas un 20%. Y aquí es indiferente que el expositor sea fábrica o trader. La longitud de la cadena de intermediarios es irrelevante si logramos la venta. Hasta ahora parece que realizo una crítica profunda del trader, pero como veis, ha cumplido y cumple una función: acercarte a fábricas a las que jamás llegarías por ti mismo. A principios de siglo empezamos a llegar los extranjeros. Algunos replicaron el modelo de trader chino haciéndole ver al cliente que era mejor comunicarse con alguien de su país que con un chino. Básicamente les venden una interfaz mejor, pero el servicio es el mismo. Quizá el trader extranjero no sabe llegar a aquellas fábricas remotas, pero hay tantas fábricas en China que quién iba a notarlo. Suponiendo, como comentaba al principio, que seamos capaces de elegir y no nos cuelen trader por fábrica, el debate es siempre el mismo: ¿comprar en fábrica o comprar a un trader? La respuesta no es tan obvia. Puede parecer intuitivo pensar que llegar a la fuente va a ser siempre mejor, pero empecemos considerando, en primer lugar, que la idea es siempre usar el producto más adecuado a nuestras necesidades, no el más potente. Es decir, la máquina más óptima para realizar una raíz cuadrada no es un portátil de última generación, es una calculadora. Y si invertimos nuestro dinero en un portátil, gastaremos más o iremos más lentos. Este argumento no solo aplica en la discusión fábrica o trader, también es interesante tenerlo en la discusión fábrica pequeña o fábrica grande. Nos encanta presumir de que producimos nuestros productos en la misma fábrica donde produce Samsung o Adidas, o decir que nuestra fábrica es la mayor del mundo en su sector. Si esto es así, probablemente no habremos dado con el proveedor más adecuado a nuestras necesidades. Para constatar esto deberíamos preguntarnos si somos realmente importantes para ese proveedor. Cuando hago un negocio, siempre intento que la otra parte gane bien su dinero, y si es posible, que gane más que yo.
Si lo consigo, me aseguro que esa otra parte jamás me dejará marchar. Tendré a alguien apostando por mi negocio más que yo. Si trabajo con el fabricante más grande del mundo, o bueno, se entiende, un fabricante gigante, mi pedido probablemente no será relevante para él. Y si esto es así, tendrá poco interés. Mi pedido se irá al final de la cola de producción. Cada vez que llegue un cliente más importante, no tendrá ningún tipo de incentivo a solucionarme problemas y, en fin, no es el mejor escenario posible. Una fábrica pequeña, para la que soy el mejor cliente, morirá por mí. Si entendemos esto, aquí veremos una ventaja a trabajar con traders. Ellos sí son importantes para las fábricas grandes porque traen muchos pedidos, míos y de otros clientes. De la misma manera, tienen más capacidad de negociación que yo, es decir, pensar que por comprar a un trader voy a conseguir peores precios es erróneo. Una fábrica puede darle a un trader un precio tan barato que uniendo su comisión siga siendo más barato de lo que la fábrica jamás me ofrecerá a mí. De nuevo, a menos de que mi pedido sea grande y mi fabricante no sea gigantesco, puede ser una buena opción trabajar con traders. Un trader además aporta experiencia. Alguien que lleva 10 años lidiando con fábricas y sirviendo pedidos a decenas de clientes ya ha hecho un filtrado interesante de fábricas, y cuando llego yo ya tiene una selección de las más fiables, conoce las problemáticas, es decir, no empezamos de cero. Muchas veces incluso un buen profesional en el sector me sustituye a la persona que yo contrataría en mi oficina en mi país y me hace funciones por las que yo pagaría un sueldo fijo mensual. Es decir, el coste del trader, del intermediario, de la persona que tengamos en China, no es un coste más, sino que sustituye a un coste que yo pagaría igualmente. Un tema interesante para decidir si preferimos trabajar con un trader o directo con fábrica serían la propiedad intelectual y el know-how. ¿Lo aporto o lo requiero? Preguntémonos esto. Un buen trader va a poner a nuestra disposición toda la tecnología existente, los diseños más actuales, las ideas más innovadoras. Si existe en el mercado, un trader experimentado lo sabrá. Con lo que, si vamos con una idea simple, el trader nos puede ayudar a darle forma con know-how que ha adquirido de otros clientes, fábricas que visita, etc. Ahora bien, imaginemos que tenemos una nueva idea que va a revolucionar el mercado. Tenemos que ser conscientes de que de la misma manera que el trader nos ayuda a nosotros con ideas de los demás, ayuda a los demás con ideas nuestras. Esto nos pasa también con las fábricas, pero es más difícil que una fábrica se ponga a producir en nuestros morros para nuestro competidor y hay formas de evitarlo. Un trader que trabaja para nuestra pequeña startup y también para Zara tardará 0 segundos en ir corriendo a Zara a proponerle nuestro diseño innovador. Incluso si el trader firma con nosotros un contrato de confidencialidad, si son gente honesta, etc., para hacer nuestra idea posible la llevará a varias fábricas hasta obtener el mejor precio, y perderemos el rastro de la cantidad de personas que de repente conocen nuestra idea innovadora. Resumiendo, en esa transferencia de conocimiento, si somos beneficiarios netos de ese know-how, nos puede interesar trabajar con un trader, y si no, no va a ser nada recomendable. Otro tema a considerar es la idea de que comprar en grupo es siempre más beneficioso. Es decir, como mi trader hace grandes pedidos a esta fábrica, me incluirá en su paquete de compradores y me beneficiaré de sus condiciones de compra. Correcto. Pero pensemos que esto no es un supermercado donde el trader tiene una tarjeta de descuento que te facilita para que tú compres a placer. Recuerda que el trader tiene el poder, tiene la información y tú juegas a ciegas. El poder de un trader está en esclavizarte y que jamás puedas dejarle porque si lo haces pierdes la fábrica y te toca volver a empezar de cero en tu búsqueda de proveedores en China. Esto cuando tienes permanentemente pedidos produciéndose, porque en muchos sectores no vendes en una época concreta del año, sino que estás siempre produciendo y siempre vendiendo, te vuelve cautivo de ese trader. Y cuanto más creces, más cautivo serás de ese trader. Los traders siempre te ocultarán los datos de la fábrica, no dejarán que nadie de allí te pase una tarjeta de visita o muchas veces te presentarán la fábrica como suya, asociada a ellos, intentando incentivarte a que no contactes con la fábrica a espaldas suya. Es decir, más que una tarjeta de descuento del supermercado y que tú vayas y compres lo que quieras hasta que te canses y vayas a otro supermercado, esto es más como que te llegan los productos a casa y tú no sabes de dónde vienen. Si lo quieres ver en positivo, tienes una empresa que se encarga de lidiar con los chinos, ir a esa fábrica de un lugar remoto inaccesible a la que odiarías tener que ir y negociarte precios increíbles. Si lo quieres ver en negativo, es una empresa que está continuamente cambiando los pedidos de fábricas para obtener mejores precios, exprime a las fábricas hasta que acaban realizando un producto nefasto y tú nunca estás seguro si la comisión acordada es la real porque, como no te deja contactar
directamente con la fábrica, puede estarse llevando una comisión bajo la mesa, que es la que hace que acabes con unos precios que te sacan de mercado. Y claro, tú incrementas tus pedidos todos los años esclavizándote más y más. Y él lo que te dice es que han subido los sueldos, han subido las materias primas, ha subido todo. De nuevo, si eres optimista, puedes pensar que es verdad, porque es verdad que todo sube en China cada año a velocidad de vértigo. Y si eres pesimista, te llevarán los demonios cada vez que veas que te sube el precio, porque sabes que no tienes plan B. No me gustaría acabar sin comentar una anécdota que me ocurrió con un cliente y que me quedó grabada en este debate de fábricas versus traders. Hace muchos años me encontraba viviendo en una zona industrial dedicada al calzado en la provincia de Fujian. Estábamos montando una estructura de fabricación propia y a la vez controlando las producciones de nuestros proveedores. Mi cliente apostaba por uno de los traders más reputados de la región. Yo era el responsable de la empresa en China y actuaba como mediador entre la empresa y el trader. Nos presentaron una fábrica que reunía las condiciones que habíamos solicitado. Al trader, obviamente, no le hace ninguna gracia que tú estés viviendo en la región, ya que tienes acceso total a las fábricas que te presentan. Es decir, no te recoge en el aeropuerto, prácticamente te secuestra, te lleva a la fábrica, tienes la reunión, acabas, te recoge en el coche, te lleva al hotel y de alguna manera te tiene controlado durante todo tu viaje. Yo viví allí, con lo que intentar que la fábrica no me dé su tarjeta de visita o intentar que no recuerde el trayecto de la fábrica no tiene demasiado sentido, con lo que se sienten continuamente que su negocio peligra. El caso es que a mí no me convencía la fábrica, pero mi cliente me rogó que no pusiera peros para no enfadar a nuestro trader, ya que era una pieza clave en la estructura. El argumento principal del trader era que ellos llevaban muchos años trabajando con esta fábrica y tenían mucho poder de negociación gracias al volumen de pedidos que les pasaban. Empezamos a trabajar con la fábrica y la verdad es que tardamos unos meses hasta conseguir una calidad aceptable. Yo me vi obligado prácticamente a vivir en la fábrica para ayudarles a ajustar la maquinaria, con lo que al final trabé cierta amistad con el personal técnico, el director, etc. Unos meses después, cuando yo me había focalizado en otros productos, ya que la producción de aquella fábrica estaba perfectamente afinada, nos llegó una notificación del trader de que el próximo pedido lo moverán a otra fábrica mejor. Nosotros estábamos muy satisfechos, y aunque estábamos abiertos a mejorar, la curva de aprendizaje con cada fábrica es costosa, y no tenía mucho sentido la maniobra. Le pedimos al trader que no moviera nuestros pedidos, pero parecía que la decisión estaba tomada. Me desplacé yo mismo a la zona para hablar cara a cara con el trader, y ya que pedirle que no tocara nuestros pedidos no había funcionado, esta vez, después de escuchar sus razones, mi objetivo era exigírselo. La discusión escaló, se pusieron muy nerviosos y yo, que llevaba pocos años en China, no entendía nada. Decidí por mi cuenta llamar y visitar a los contactos que había hecho en la fábrica y entender cuál había sido el problema. La realidad que descubrí me abrió bastante los ojos. Y la verdad es que aprendí mucho de aquella experiencia. Nuestro trader colocaba en aquella fábrica muchos clientes, entre ellos una multinacional que era competidora nuestra, cuyos pedidos eran sensiblemente más grandes que los nuestros. Tuvieron un problema de producción con ese otro cliente y la fábrica y el trader discutieron. El trader utilizó todos los pedidos que colocaba en esa fábrica como rehén en la negociación. Amenazó a la fábrica con llevarse todos los clientes si la fábrica no pagaba todos los costes de aquel malentendido. Obviamente, el trader se veía entre perder la fábrica o perder al cliente. Si era su mayor cliente, prefería perder la fábrica. La fábrica se negó y el trader ejecutó su amenaza. Y ahí aparecíamos nosotros, que sin comerlo ni beberlo, nos veíamos con la obligación de mover nuestros pedidos a otra fábrica sin que tuviéramos ningún problema con la actual. Aquel día descubrí que de la misma manera que trabajar con un trader te puede dar ventajas de, vamos a llamarle, compra en grupo, cuando hay un problema en ese grupo, puede salpicarte aunque tú no quieras. Y entendí que esa forma de compra en grupo es beneficiosa si tú eres uno de los clientes clave de ese trader. Es decir, si eres grande, moverá los pedidos de otros para garantizarte una mejor posición en la fábrica. Y si eres pequeño, eres el perjudicado de las maniobras que realiza ese trader para beneficiar a sus clientes grandes. Con los años descubrí que los traders si pueden ni te comentan esos cambios. Y que si yo no hubiera estado presente en la región, el cambio de fábrica se hubiera hecho sin notificárnoslo. De hecho, ya he vivido varios casos así, donde cuando vas a realizar el control de calidad, el trader te da otra dirección y te dice que han movido la fábrica, o cualquier otra excusa pensando que un occidental en China está perdidísimo, que los caracteres chinos les parecen todos iguales y que te pueden colar la excusa que quieren porque a fin de cuentas estás en sus manos.
El objetivo de este episodio es que contéis con la máxima información posible la próxima vez que os veáis en la situación de elegir entre un trader o una fábrica. El trader puede ser un socio, ha hecho una labor de búsqueda y filtrado previos, y habla inglés, va a ferias y hace todo lo que puede por acercarse a vuestra cultura y encontrar soluciones a vuestras problemáticas. Un trader además es una especie de mayorista en origen para pedidos pequeños que una fábrica no te permitiría. Es decir, no hay una respuesta definitiva en el debate de fábrica o trader. Tenemos que saber formular bien la pregunta sobre lo que necesitamos, y la respuesta será una u otra. También ser conscientes de que esto no es A o B, y que pese a ser las dos opciones mayoritarias, no tenemos que perdernos en una falacia de falso dilema y podemos añadir variables y pensar que un socio en China puede ser una alternativa al trader, y también lo es desplazar a un trabajador nuestro o, por ejemplo, contratar a un trabajador en China a tiempo completo o a tiempo parcial si nuestro negocio es más pequeño. Y llegaremos a fábricas, tal y como lo hace un trader, pagando un coste fijo y no un porcentaje de todo lo que compramos, que además va aumentando a medida que crecemos y, como decíamos, cada vez es más difícil escapar de ese síndrome de cliente cautivo. Tenemos que conseguir que nos fidelicen, no que nos esclavicen, y para ello existen muchas opciones. No nos quedemos con la más común o con la primera que nos ofrezcan. Y hasta aquí. Os dejo con un proverbio chino. Distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves. Gracias y hasta pronto.